Sobre esta ciudad se han acumulado los años y las historias, sus calles, sus muros, sus ventanas han sido testigos de narraciones y cuentos, de comedias, tragedias y de muchas historias muy oscuras. Cuenta la leyenda que alrededor de los años 1780, un juez, un viejo juez con mucha experiencia, se vio en la obligación de resolver un caso de homicidio. El principal sospechoso, un criminal conocido, que clamaba sin embargo inocencia. El hombre apoyaba su alegato de inocencia en el testimonio de una mujer que vivía en un pueblo lejano. Al menos 3 o 4 días necesitaría esa persona para testificar a su favor. El juez le dio exactamente 3 días. Se escribió la carta y esperaron a que llegara la testigo. 3 días después no había aparecido y el juez dictó sentencia. El presunto asesino fue condenado a muerte por la horca y cuando se dirigía al cadalso le prometió al juez que así como solo le había concedido 3 días, él le iba a ofrecer al juez 3 visitas después de ese momento. Y en la tercera sería el aviso para que el juez preparara su alma para presentarse ante un tribunal muy superior a él mismo. Transcurrió el tiempo. En la mañana del primer aniversario de la ejecución de aquel hombre, el juez recordó fugazmente todo lo sucedido, pero acostumbrado a esas amenazas vanas y vacías de los criminales, no le prestó atención. Y siguió sin prestarle atención hasta cuando, a la hora de la cena, al sentarse ante la enorme mesa que tenía en su casa palaciega, el juez vio en el lado opuesto de la mesa un esqueleto que fijaba en él sus grandes cuencas vacías. Al principio pensó que se trataba de una broma de mal gusto y ordenó a sus criados que retiraran ese objeto desagradable. Sin embargo, su horror fue grandísimo al notar que cuando el mayordomo fue a retirar la silla para llevársela, el esqueleto, dotado de vida, se ponía en pie y permitía que se llevaran el mueble y continuaba en pie frente al juez, simplemente mirándolo con esas enormes cuencas vacías y oscuras. El juez, disimulando su miedo lo mejor que pudo, salió de su casa y se fue para donde un amigo. Allá, entre unas copas de vino y escuchando estupenda música, se olvidó del asunto. Al otro día, ni al día siguiente, ni el día después de ese, volvió a ver absolutamente nada que le recordara el caso. Sin embargo, cuando transcurrió otro año, el día del segundo aniversario de la ejecución de aquel hombre que clamaba su inocencia, en el momento mismo de despertar, el juez se encontró con que ese mismo esqueleto estaba sentado en una silla junto a su cama, mirándolo. Al menos parecía mirarlo con esas oscuras cuencas que le parecían decir qué tan culpable era. El juez gritó para que fueran los criados. Los criados no veían cuál era la causa de tanto terror de su amo. Empezaron a circular rumores de que tal vez estaba loco. El mayordomo, respetuoso y un hombre de muchas luces, decidió simplemente llevarse la silla. Ante el horror del juez, de nuevo el esqueleto simplemente se puso en pie para permitir que los criados retiraran el mueble. Ese día el juez partió a cumplir con sus deberes, asistió a un sarao, departió con otros amigos, abogados, jueces, con personas que recién llegaban de España. Y a todas partes donde iban, algún rincón de las casas que visitaba o de los edificios por los que pasaba, estaba el esqueleto, siempre con esas cuencas oscuras y frías, fijas en él, para donde quiera que mirara. Llegó la medianoche. El juez simplemente cayó exhausto
y durmió. Como en la ocasión anterior, ni el día siguiente, ni en el día después de ese, ni durante las semanas posteriores, volvió a ver absolutamente nada fuera de lo normal. Pero durante ese año que siguió, siempre tuvo en mente las palabras del reo que había hecho ahorcar, sin escuchar a esa última testigo que hubiera podido salvarlo. 3 visitas, y en la última sería heraldo de su propia muerte. Ese año transcurrió para el juez entre terrores y crisis. Cuando estaba a punto de cumplirse el 3er aniversario de esa ejecución, el juez cayó enfermo. Amaneció en cama. Sin embargo, cuando despertó ese día, temiendo lo peor, se dio cuenta de que no había nada fuera de lo común en su habitación. Incluso se atrevió a levantarse, tomó su desayuno normalmente, salió a dar un paseo y por ninguna parte se veía ningún esqueleto. Llegó la noche y con la noche llegaron los temores para el juez. Pero el esqueleto no aparecía por ningún lado. El juez empezó a tranquilizarse. El mayordomo fue durante la noche y le llevó una tisana para que se calmara y pudiera dormir. Se retiró después, dejando a su amo sentado en la cama con el pocillo en la mano, con una expresión de tranquilidad. Al día siguiente, muy de madrugada, como era costumbre, los criados acudieron a la habitación de su amo para encontrarlo sentado en la cama, con una expresión de horror, con el vaso de tisana sin consumir en sus manos, señalando, rígido, algo frente a él. Nunca se pudieron explicar quién había puesto la silla frente a la cama del juez, frente a su lecho de muerte.